Banda, ¿qué tal? Bienvenidos, familia de la fe, de la mirada de Jesús, familia extendida de la fe. Voy a entrar de lleno porque sucedió algo muy peculiar el día de hoy. Ahorita ya me encuentro más calmado, más sereno, pero hace como 2 horas estaba yo preparando la enseñanza del día de hoy y es sobre la muerte en base a los versículos que nos toca estudiar de nuestra serie del Evangelio de Mateo. Ahora sí ya Dios me permitió, digamos que continuar. Y justo estaba eh, a medio sermón y en eso llega mi esposa y me da la noticia de que un muy buen amigo mío, pastor en Tamaulipas, había fallecido. Y me pegó durísimo. Y más porque empezó a cobrar otro sentido muy profundo la enseñanza que estaba desarrollando, que es precisamente de la muerte. Entonces, pues ya estoy más sereno, ya me tranquilicé, encontré consuelo eh, en la enseñanza. Espero que tú también. La idea del día de hoy es renovar esperanza, encontrar consuelo si hemos perdido a un ser querido, inquietarnos a predicar más de Jesús y ver un poco lo que se sabe y lo que no se sabe de la muerte de un cristiano. Por eso el tema el día de hoy es la muerte del cristiano. Y ya digamos que me adelanté, eh, tengo muchas cosas ahorita en mi cabeza y en mi corazón, espero darme a explicar. Por supuesto que una de las preguntas que todo ser humano en algún momento se ha hecho es ¿qué hay después de la muerte, no? ¿Qué pasa? Unos creen que simplemente ahí acaba todo y otros que no. Y de los que no, pues hay cientos de creencias entre los que estamos los cristianos que sabemos la verdad a la luz de las escrituras. Y es que es imposible no pensar en la muerte en medio de lo que estamos viviendo. Ha habido, familia, mucha muerte. Y muchos cristianos, muchos pastores han muerto. He oído que algunos pastores dicen que esto es un juicio de Dios. En la Biblia vemos mucha muerte cuando había juicio de parte de Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo para nada creo eso. Yo creo que estamos bajo un nuevo pacto. Entonces yo creo que no es que haya un juicio de parte de Dios. Yo creo que es parte de lo que está profetizado que pasaría. Las cosas cada vez van a ponerse más rudas en todos los sentidos conforme nos acercamos a la segunda venida del Señor, a la resurrección. Y los versos que hoy nos toca estudiar son una respuesta de Jesús a un cuestionamiento de unos saduceos que no creían en la resurrección. Y estos versos nos dan luz sobre algunas cosas sobre la muerte de un cristiano, de un hijo de Dios, de un justo o un santo, como se nos llama en la Biblia. Entonces no se usaba el término cristiano, entonces a los que eran salvos, a los que son salvos, la Biblia se refiere como santos o como justos o como hijos de Dios. Y les decía, el objetivo es renovar esperanza, encontrar consuelo si hemos perdido un ser querido, hijo de Dios, o bien inquietarnos a predicar más de Jesús y ver un poco lo que se sabe y no se sabe de la muerte. Entonces, por eso el título el día de hoy es La muerte del cristiano. La muerte del cristiano. Hoy va a haber mucha Biblia, familia, aunque traté de resumirlo lo más que pude, nada más usando los textos clave, pero si tú quieres profundizar, vas a encontrar muchos versículos al respecto, que todos redundan en lo mismo y hay tres corrientes que hoy vamos a ver, etcétera. Pero bueno, vamos a leer los versos que nos toca el día de hoy. Antes de ello, vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo en familia, Dios. Esta iglesia es tuya, nació en tu corazón
y te damos gracias que tenemos la posibilidad de reunirnos, aunque sea de esta manera, para seguir haciendo iglesia y crecer en tu palabra, Dios. Yo te doy gracias por todos los que se han sumado esta cuarentena a la mirada de Jesús, a aprender de ti, y nos han hecho saber que han sido de bendición las enseñanzas, incluso mandan sus tareas, es conmovedor. Gracias, Dios, por la posibilidad que nos das de aprender de tu palabra juntos de esta manera, y yo te suplico que hoy me habilites, que me sigas dando tranquilidad de corazón, de mente, emocionalmente, Dios, para poder impartir esta enseñanza y pues que sea de bendición, que sea de reflexión para cada uno de los que se han dado el tiempo de escuchar y de ver esta enseñanza, Dios. Este tiempo es tuyo. Toma tu control de este tiempo, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Como ahora sí está rudo, banda, yo tengo listos mis rancheritos preparados. Creo que acá en el micro hasta vas a oír el crack, crack. Y mi Dr. Pepper Cherry. Yeah, baby. Y que me salió de agrapa porque Lore se dio cuenta que tenía rapicréditos. Ay, padrino, así que esto no podía ser más de Dios, ¿ok? Vamos a darle. Mateo, vayan a sus versículos. Mateo capítulo 22, versos 23 al 33. Si se fijan, he estado usando mucho la NTV, la nueva traducción viviente. Al principio pues no me gustaba mucho, pero me empecé a dar cuenta, ya ven que siempre elijo la que sea más acorde al original, y varía, pero ahorita esta ha estado bastante apegada y creo que tiene un lenguaje que todos podemos entender bastante bien. Mateo capítulo 22, versos 23 al 33, dice, les recuerdo, estamos ya ahora sí continuando nuestra serie del Evangelio de Mateo. Dice, ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Ellos no creían en la resurrección, en que el Señor vendría por segunda vez, nos levantaría. Y le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también se murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y aquí está la onda. Fíjense lo que Jesús contestó. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras. Para empezar, ahí los mencionó, así de no saben lo que están hablando. Y no conocen el poder de Dios. Y aquí nos empieza a dar luz de algunas cositas que hoy vamos a estudiar. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, y chequen cómo lo explico. ¿Nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. ¡Qué frase de mi Jesus! Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. Se les cayó el chón, la neta. ¡Qué frase de Jesús! Ahora, te voy a leer otros versos clave que
traté de todos los que hay, creo que con estos tres lo logro explicar bien y con lo que ya leímos y le entramos a varios puntos. Pero ten bien en cuenta lo que acabamos de leer. Ahora checa lo que dice Eclesiastés 12:7, ahí se los puse también. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra, se refiere a cuando morimos. Y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Ok? Ahora checa lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. Muchos versos, hay muchas citas bíblicas al respecto. Creo que esta lo explica muy bien. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Estos versos lo resume todo. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, o sea, van a resucitar. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Ok? Y fíjate lo que dice Lucas, capítulo 23, versos 42 al 43. Dice, luego dijo Jesús, es cuando Jesús estaba siendo crucificado y uno de los ladrones le tiraba calabaza y el otro dijo, no manches, nosotros estamos aquí porque nos la ganamos, él no ha hecho nada, que no sé qué. Y le dijo a Jesús, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que con estos tres versos, cuando moramos vamos a ser polvo y nuestro espíritu regresará a Dios. Cuando regrese el Señor descenderá del cielo y primero los creyentes que hayan muerto se levantarán, resucitarán de sus tumbas, junto con ellos los que sigan vivos, seremos arrebatados en las nubes y encontrarnos con el Señor y entonces estaremos con el Señor para siempre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pues lo que dijo Jesús en los versos que hoy nos toca estudiar de Mateo, no conocen las escrituras. Cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, sí habrá una resurrección de los muertos. Nunca han leído acerca de esto en las escrituras. Mucho después de Abraham, Isaac y Jacob, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. ¿Ok? Con todo eso tenemos ya mucha tela de dónde cortar. Les puse ahí un subtítulo que dice, misterios y verdades cuando muere un hijo de Dios. Ahora mira, hay tres corrientes de qué sucede inmediatamente después de que un hijo de Dios un salvo, un cristiano, muere. Hay tres corrientes, te las voy a dar y te voy a decir la que yo creo y por qué creo que es la buena, pero tú ahí pídele, ¡ay, se me antojó el rancherito! Tú ahí pídele sabiduría al Señor. Hay tres corrientes. La primera es que la vida eterna o la vida en el paraíso de un hijo de Dios empieza justo cuando se muere. O sea, justo al morir se va al paraíso, a la vida eterna chida con Dios. Y los que creen esto lo creen simplemente por el verso de Lucas 23, 42 y 43 que te leí, donde el ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el verso del que se agarran machín para creer esto, que la vida eterna, vida en el paraíso de un hijo de Dios empieza justo cuando muere. Pone esa primer corriente, que la vida, hay tres corrientes. Uno, que la vida eterna, vida en el paraíso de un hijo de Dios empieza justo al morir. Ponle así en tu bosquejo, justo al morir. Ahora mira, si no tuviéramos ninguno de los otros versículos que te leí, yo también creería esta corriente. Pero tenemos los otros versículos.
Tenemos el de Eclesiastés 12:7, que ese digamos que no afecta esta postura, porque dice que cuando ya nos morimos nuestro espíritu regresa con Dios. Ese versículo yo creo que hasta apoya esta corriente de alguna manera, de que de volada algo se va con Dios. Sin embargo, entonces todos los versículos que hay, porque hay un chorro, de Tesalonicenses es nada más uno de ellos, que habla de que estaremos como dormidos, y que cuando Jesús regrese por segunda vez vamos a ser levantados, a resucitar de los muertos, habrá esta resurrección. Esos versículos entonces no cabrían. Fíjense cómo termina, dice, entonces estaremos con el Señor para siempre, ya después de haber resucitado. Entonces, esta primer corriente, ya que lees todo lo demás, no logra sustentarse bastante a mi forma de ver las cosas. Ahora, hay otra corriente, la número 2, ahí les puse, que dice que al morir nada se va a la presencia de Dios. O sea, espiritualmente nada se va a la presencia de Dios. Estamos en ese estado como dormidos, simplemente esperando a ser resucitados para ahora sí reinar con el Señor los que somos salvos. Anote esa segunda corriente, que al morir espiritualmente nada se va a la presencia de Dios. Digo espiritualmente porque Eclesiastés dice que cuando somos polvo el espíritu regresa a Dios. Esta corriente dice que al morir nada se va con Dios, o sea, estamos dormidos, esperando el ser resucitados cuando regrese el Señor, para ahora sí reinar con el Señor los que somos salvos. Y durante mucho tiempo había nada más estas dos corrientes. Pero hay una tercera, que es con la que yo me quedo, y creo que para mí, por lo menos, está bastante claro con todos los versículos que hay. No sé tú qué pienses, que es la siguiente, en base a estos versos mismos que te dije, que es que cuando mueres, tu espíritu sí se va de inmediato con Dios. Sí regresa a Dios, como dice Eclesiastés. Cuando volvemos a la tierra, nuestro espíritu regresa con Dios. Está en la presencia del Señor. Sin embargo, si estamos esperando a ser resucitados para ya tener nuestro cuerpo, nuestro nuevo cuerpo, y reinar con el Señor en la nueva tierra, en los nuevos cielos y todo eso, recordando que ahí reinaremos en esta tierra primero, me parece que 1000 años con el Señor, y ya después será acá lo que describen luego de las calles de oro y el mar de cristal y todo eso que está más fumadón y más chido, ¿no? Pero recuerden que sí reinaremos en esta tierra con el Señor, y dice la Biblia que habrá nuevos cielos y nueva tierra, etcétera. Pero ahí es, o sea, yo creo que, y esta tercer corriente dice que al morir nuestro espíritu se va con Dios a la presencia del Señor. Sin embargo, sí estamos esperando a ser levantados de los muertos ya con nuestro nuevo cuerpo glorificado, para reinar con el Señor. Y yo creo que esta corriente pues tiene sentido, y todos los versos, a mi forma de verlo, la apoyan. Nuestro espíritu sí se va con el Señor, pero pues de todas formas no nos vamos a quedar así nada más en espíritu ahí sin forma. Jesús cuando resucitó tenía un cuerpo. Los ángeles tienen un cuerpo, alas y cabeza, creo que de 3 lados, unas de un lado águila y otro león, y o sea, están bien fumados, pero tienen un cuerpo. No es como pero tienen un cuerpo. Entonces, yo creo que el espíritu sí se va con Dios cuando morimos de volada, pero sí, como quiera, estamos esperando a ser levantados de los muertos con nuestro nuevo cuerpo, para reinar con Jesús en la nueva tierra, en los nuevos cielos. Esa es la tercera corriente, y es la que yo en lo personal creo. Al morir, nuestro espíritu se va con Dios. Al morir, nuestro espíritu se va con Dios, en lo que esperamos la segunda venida de Cristo, para ser resucitados con un nuevo cuerpo en la nueva tierra. Al morir, nuestro espíritu se va con Dios, en lo que esperamos la segunda venida de Cristo, para ser resucitados con un nuevo cuerpo en la nueva tierra. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el paraíso del que habla
del que habla Jesús cuando le dice, hoy te veré conmigo en el paraíso. Dicen los expertos que la versión original no tiene el qué. O sea que aquí dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dicen los expertos que la versión original no tiene el qué, que le contestó, te aseguro estarás conmigo en el paraíso. Que le contestó, te aseguro, estás conmigo en el paraíso, que se lo contestó así en presente y que le estaba respondiendo a la cuestión del reino que el ladrón le estaba preguntando. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ya en el nuevo reino, que ya es en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó como diciendo, te veo ahí conmigo. Te veo ahí conmigo. Es lo que dicen los expertos. Ahora, será el sereno, banda, pero ese lugar es un paraíso. Anota esa verdad ahí. Seré el sereno, primera, segunda, tercera corriente, pero ese lugar es un paraíso. Ese lugar es un paraíso, y por supuesto que todos queremos reinar con él en el paraíso. Unos dicen que el paraíso al que se refería Jesús era en la nueva tierra, y que es el paraíso del que se habla también en Apocalipsis cuando se habla de la nueva tierra. Entonces por eso muchos se inclinan por esa segunda corriente, pero te digo, yo creo que la tercera abraza todos los versículos, digamos que abraza las dos y no causa empacho. Tu espíritu se va con el Señor y pero estás esperando a ser levantado con un nuevo cuerpo, porque entonces ¿dónde queda cuando Pedro, por ejemplo, reconoció a Elías? Cuando Saúl, que no debía hablar con los muertos, habló con Samuel, y que hasta Samuel le dijo, ¿qué te pasa, hijo del maíz? No debes de hacer esto. Entonces, si de veras estuvieran así dormidos, pues no los habrían podido ver y reconocer. Entonces, son misterios que hay de la muerte de un creyente, pero pues son un poco las corrientes que hay. Ahora Jesús dijo algo bien interesante. Al resucitar, y anótalo en tu bosquejo, al resucitar y reinar con el Señor, ya no habrá matrimonio. Ya no habrá matrimonio. Dice, en este sentido serán como los ángeles. Ya no habrá uniones en matrimonio, ya no habrá matrimonio. El que es tu esposo, el que es tu esposa, no será tu esposo, tu esposa, ya que el Señor regrese cuando reinemos con Él. Ni te vas a volver, ni nos vamos a volver a casar o algo así. No habrá unión en matrimonio. Y es interesante que Jesús dijo, en este sentido serán como los ángeles, y especificó del cielo, como los ángeles del cielo. Fíjense las palabras que usó. En este sentido serán como los ángeles del cielo. ¿Por qué especificó el cielo? Ahí te va. Bueno, anota primero esto. Al resucitar y reinar con el Señor ya no habrá matrimonio. Será una relación de hermandad entre todos. Pero pon ahí, no habrá apetito sexual. No habrá deseo, apetito sexual. No hay ninguna referencia bíblica de que los ángeles del cielo tengan relaciones sexuales entre ellos. Sin embargo, los ángeles caídos, que es lo que se cree que son los demonios, que ahí le echan montón con el diablo, en su ejército. Recordemos que el diablo es un ángel caído y varios se fueron con él, son los ángeles caídos, que son los demonios. Ellos, los ángeles caídos, sí sostuvieron relaciones sexuales con humanos. Y se dice, y hay todo un estudio al respecto, que de ahí salió la raza esta de los gigantes, como Goliat, que tenían 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos y cosas así. Entonces, y hay restos arqueológicos que lo comprueban, y hay todo un rollo al respecto. Eso es otro rollo. Pero por eso Jesús especifica, en este sentido serán como los ángeles del cielo. Ya no habrá unión en matrimonio, y recordemos que el sexo Dios lo diseñó exclusivamente para el matrimonio. Así que el matrimonio, banda, para los que sea una muy buena noticia o una muy mala, como lo quieras ver también,
es efectivamente hasta la muerte, pero no por la eternidad. Llevaremos una relación de hermandad entre todos, no habrá apetito sexual porque no hay ninguna referencia bíblica de que los ángeles del cielo sostengan relaciones sexuales. Recordemos que es algo que Dios diseñó para la procreación y para recrearte con tu pareja en el matrimonio. Ese es el objetivo por el cual Dios diseñó el sexo. Ya no habrá necesidad del sexo. Entonces no habrá apetito sexual. Ahora hay algo que no se sabe. Eso sí es un misterio, pónganlo ahí. Dice: no se sabe de qué edad nos veremos cuando resucitemos. Eso sí no se sabe. Pero sí nos reconoceremos. La muestra de que sí nos reconoceremos es... Aquí está un poco confuso también, porque si estos personajes que reconocieron a Elías o a Moisés, o que reconoció Saúl a Samuel, etcétera, pues cómo lo reconoció si nada más era espíritu y no tenía todavía su nuevo cuerpo, ¿no? O cuando los vieron, Dios les dio oportunidad de verlos como eran, y los reconocieron inmediatamente, etcétera. Está difuso irnos por ahí para ver si nos reconoceremos o no. Pero la mejor muestra de que sí nos vamos a reconocer, pero sí va a ser distinto nuestro cuerpo, es cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó con su cuerpo glorificado, hay varios versos que indican que como que al principio no lo reconocían hasta que, es Jesús, es Jesús. Estaba un poco distinto. Entonces no se sabe de qué edad nos veremos cuando resucitemos. Hay algunos que dicen que independientemente de qué edad tenías cuando partiste con el Señor, que nos va a poner a todos como por ahí de los 33, que era la edad de Jesús, y que es como la madurez exacta, etcétera. Hay otros que dicen que no, pero hay un debate muy cañón, porque otros dicen, no, sí nos van a poner de la edad a la que nos fuimos, pero entonces los bebés, por ejemplo, que fueron abortados o así, que se van directo con Dios, tienen pase directo, ellos cómo van a estar, de qué edad van a estar, etcétera. Entonces eso sí es un misterio. Recordamos que la Biblia también habla de las cosas misteriosas, de las cosas ocultas, que dice a Dios que no se le dio la gana todavía revelarnos. Entonces, pues eso sí, no se sabe. Ahora, estas palabras fueron las que me volaron la cabeza de los versos de hoy. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Y las dijo después de haberles dicho: ¿no han oído que ya que se había muerto Abraham, Isaac y Jacob, Dios dice en su palabra: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Como diciendo, están vivos. O sea, para Dios, te lo voy a poner con estas palabras y anótalo en tu bosquejo: Dios no deja de ser mi Dios cuando muero. Dios no deja de ser mi Dios cuando muero. Para Él sigo vivo, independientemente de las tres corrientes, Para Él yo sigo vivo, yo sigo siendo su hijo, sigo siendo hijo de Dios. Esto está bien curioso, porque a veces nos referimos a, se murió, era cristiano, era salvo, era hijo de Dios. No era. Es hijo de Dios. Es en presente. Dios sigue siendo su Dios. Él está vivo para Dios. Aquí se murió, pero Él está vivo para Dios. Dios sigue siendo su Dios. Ese sigue siendo su hijo. Y si crees en la primera o tercera corriente, de hecho estás en su presencia. O bien simplemente esperando su regreso dormidito según la segunda corriente. Anotemos eso: Dios no deja de ser mi Dios cuando muero. Para Él sigo vivo. De hecho, según la primera o tercera corriente, estoy en su presencia, o bien simplemente esperando su regreso dormido según la segunda corriente. El punto es que no estamos muertos para Dios y que ya no hay dolor ni aflicción. Y eso nos debe llenar de gozo, de esperanza, de consuelo, si hemos perdido a alguien,
Independientemente de qué corriente, si era hijo de Dios, ya, él sigue siendo hijo de Dios. Para Dios no se ha muerto. Para Dios está transcurriendo como tenían que transcurrir las cosas, para lo que sigue y todo. Dios sigue siendo su Dios, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¡Wow! ¡Qué palabra se reventó Jesús! Entonces ahí les va otra vez para que no te falten rayitas y paso a lo siguiente. Dios no deja de ser mi Dios cuando muero. Para Él sigo vivo. De hecho, según la primera o tercera corriente, estoy en su presencia. O bien, simplemente esperando su regreso dormido, según la segunda corriente. El punto es que no estamos muertos para Dios y que ya no hay dolor ni aflicción. Ahora, lo siguiente es lo que más me voló la cabeza. No lo vi venir y me quitó la tristeza que tenía. Me puse mal, estaba yo llorando bien machín. No sé cómo no había leído este versículo, pero no lo había entendido como hoy lo entendí. O más bien leí otra versión y nada más como que agarré ciertas palabras y no me había dado cuenta de todo lo que dice estos siguientes 2 versículos que te voy a leer, pero trajeron una paz increíble a mi corazón. Miren, ya les he contado que yo perdí a mi mejor amigo hace unos años. Y era un buen hombre, era un buen tipo. De esos que dices, Dios, pues si te ibas a llevar a uno, pues tú me hubieras llevado a mí, lo hubieras dejado, ¿no? Le hubieras hecho un paro al mundo. Y no sé si te ha pasado, o no sé si nunca has sentido que Dios se lleva antes de tiempo a los buenos. Y dices, chale, Dios, no manches, te equivocaste. Era un guerrerote tuyo, mano. Y no lo entendemos y hasta nos enojamos con Dios. Y nos frustramos así de Dios, no manches, te falla la puntería, No, dejas a los malos y te llevas a los buenos, no te pases de lanza. Y así me sentía otra vez, porque este pastor que partió con el Señor, de veras que era de los hombres más íntegros que conozco en toda la extensión de la palabra, en todas las áreas de su vida. Físicamente se cuidaba, era doctor, era estudiado, era un increíble esposo. Tú veías cómo su esposa lo amaba, cómo la hacía feliz, cómo sus hijos lo amaban, cómo su iglesia lo amaba, cómo empezó a crecer y le empezó a dar cobertura a varias iglesias, cómo a pesar de sus años en Cristo, murió muy joven, 48 años, imagínate cómo no me iba a pegar. Siempre estaba al pendiente de su gente, tenía esa carga por las almas, te daba ese abrazo físico, era humilde, a pesar de que económicamente ya le iba muy bien, un tipazo de Dios. Entonces otra vez me invadió ese sentimiento que estoy seguro que a muchos les ha pasado de ¿por qué? No manches, si era tan bueno, si era... ¿Y qué crees? Que la respuesta es, pues sí, menso, por eso me lo llevé. Por eso me lo llevé, porque era justo, o sea, era un hijo de Dios, era salvo y era bueno. Checa estos versos y ojalá se te caiga la venda como a mí. Isaías 57, 1, 2. Checa lo que dice. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el por qué. Porque nos enojamos y no, como a nadie parece importarle el por qué, tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Dios, ¿por qué te llevas a los buenos? Por eso, muchas veces a los buenos que son justos, o sea que ya son salvos, recordemos que en la Biblia, a los que somos salvos en la Biblia se los llama justos, porque fuimos justificados por Jesús, o santos, o hijos de Dios.
Entonces no existía el término cristianos como hoy usamos. De hecho, hoy lo usamos muy a la ligera. Hay muchos cristianos que ni salvos son. Entonces, pero aquí cuando la Biblia habla de justos se refiere a los salvos. Entonces, vuélvelo a analizar. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Literal está diciendo, se mueren antes de tiempo. Pero a nadie parece importarle el por qué, tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrán. Y entonces mis lágrimas empezaron a cambiar por orgullo y alegría. Porque si hay alguien bueno y justo que merecía ser llevado antes de vacaciones y ser protegido del mal que vendría, es ese amigo al que hoy honro, el pastor Ezequiel Marín. Era gente buena, era justo, que murió a sus 48 años, mucho antes de que llegara su hora. Y yo no estaba entendiendo que Dios lo estaba protegiendo del mal que vendrá. Y luego dice, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Así que ese amigo, colega de milicia, hoy descansa en paz. No todos descansan en paz, aunque se diga esa frase en los funerales, RIP, rest in peace. Si no era de los justos, muy probablemente he's not resting in peace. No está descansando en paz. Los justos, los salvos, descansan en paz. Entonces anote esa increíble verdad. A los justos, cristianos, hijos de Dios salvos, muchas veces Dios se los lleva antes para protegerlos del mal que vendrá. Y esto me puso a pensar en todos los hombres de Dios que conozco que ya se fueron, mujeres de Dios que conozco, que conocí, que ya se fueron. Y muchos, y entonces dije, pero a muchos sí los dejaste vivir mucho tiempo, que no eran buenos, que ellos sí no. Y recordé cómo eran esas personas y dije, no, aún así te los llevaste antes de tiempo, porque eran tan chidos, llevaron su vida, murieron bonito. Por ejemplo, mi abuela, 98 años me parece, vivió todo lo que tenía que vivir. Una buena mujer, mano. De Dios, que buscaba a Dios y todo, y se murió bonito, en familia, se alcanzó a despedir de todos, todavía me mandó un WhatsApp, sí, mijito, pues dicen que ya merito, pero pues te amo y no sé qué, y y Dios se la libró justo antes de que llegara todo esto, ella vivía en Los Ángeles, antes de que, ser muy cerca de Los Ángeles, antes de que se pusiera toda la locura que ahorita se está viviendo allá, etcétera. No cabe duda que Dios se los lleva y los protege del mal que vendrán. Entonces, a los justos muchas veces Dios se los lleva antes para protegerlos del mal que vendrá. Familia, eso nos debe traer un increíble consuelo. Si tu ser querido es en presente, es hijo de Dios, porque sigue siendo su hijo, porque Dios es un Dios de vivos, aunque aquí esté muerto, dale gracias a Dios. Se lo llevó por bueno, porque lo quiso librar del mal que vendría. La quiso librar del mal que vendría. Y esta familia, en la fe de la mirada de Jesús, pues hemos recibido esos golpazos, como la jefita del chino, antes un bro que venía con sus muletas, ahorita, qué menso, olvidé su nombre, pero que empezó en la iglesia con nosotros, igual partió con el Señor, y muchos de familiares de ustedes que han partido con el Señor, y yo espero que puedan, y que eran salvos, que conocían de Dios,
Entonces yo espero que, y muchos colegas pastores, te digo, muchos partiendo con el Señor. Entonces estas palabras nos deben de traer consuelo. Los quiso librar del mal y ahorita están en paz. Independientemente de qué corriente creas. Si crees la primera, ya están disfrutando del paraíso. Si crees la segunda, están tranquilitos, en paz, dormidos, esperando a ser resucitados y reinar con el Señor. Si crees la tercera, por lo menos su espíritu ya está en la presencia del Señor. Y si no conocieron de Dios o no sabes si son salvos, pues nos debe inquietar a predicar el mensaje de Jesús, a seguir predicando esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo, a seguir alzando la voz diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Dios, qué difícil es la muerte, este tema, Dios. Sabemos que para nosotros, Jesús, tú eres el vivir y el morir ganancia. Pero pues la carne se duele, Dios, cuando perdemos a un ser querido. Pero ayúdanos a entender que cuando un justo se va, tú lo llevas antes de tiempo para protegerlo del mal. Ayúdanos a ver con otros ojos la muerte de hijos tuyos, Dios. Sabiendo que tú sigues siendo su Dios, siguen siendo tus hijos. Para ti no están muertos y habrán de reinar contigo en su momento. Perdónanos si a veces no lo entendemos. ¿Y qué más puedes hacer tú si ya nos lo explicas en tu palabra? ¿Y qué más puedes hacer tú si nosotros nos ensimismamos en la tristeza de una pérdida que pareciera que no podemos superar cuando para ti ni siquiera es una prueba, es un escalón hacia ti, es algo que nos acerca a tu plan perfecto que tienes para los que te hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, Jesús? Pero Padre, también hay familia en la fe que ha perdido seres queridos que no saben si son salvos o no. Yo te suplico, Dios, que nos des pronto consuelo y que despiertes en nosotros algo. Inquiétanos de tal manera que de nuestra cuenta corra, que nuestra gente conozca de ti, Jesús. Que nuestra familia conozca de ti, que nuestra gente cercana conozca de ti. Y sepan por lo menos, aunque sean las últimas, voltear a verte, Jesús, como ese ladrón crucificado al lado tuyo que perdonaste y a última instancia se arrepintió y estará contigo en el paraíso, o está contigo en el paraíso. Ayúdanos, Dios, a llevar tu mensaje, el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Y gracias por traer consuelo a nuestras vidas. Yo te pido que inundes con estas verdades, con este consuelo, con este gozo. Hoy te lo pido específicamente para la familia del pastor Ezequiel Marín y toda su iglesia, todos los que lo amamos y conocimos e inspiró nuestra vida. Dales pronto consuelo, dales tranquilidad, sosiego como me lo diste, gozo de saber que era de los buenos, Dios, que tú te llevaste antes y bien se lo merecía, Dios. Ayúdanos a ver con otros ojos la muerte en esta tierra, Dios. Ayúdanos a ver más allá, a seguir viendo que trabajamos para la eternidad, que la vida en esta tierra es pasajera, Dios. Y nuestro deber es seguirte suplicando por los que están enfermos, que si tú les puedes permitir más tiempo aquí con nosotros, para nosotros son de bendición los seres queridos aquí en la tierra, Dios, pero que no se haga nuestra voluntad,
sino la tuya. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Pues algunas vicisitudes de la muerte del cristiano. En otro momento nos metemos a ver qué rollo con la muerte de un no cristiano. Igual hay muchas corrientes, así como aquí, si ya se va directo con el Señor o todo, ¿qué onda con un no cristiano? ¿Ya está sufriendo o está dormido o nada más su espíritu está sufriendo o ya está directamente en el infierno? Y ya también entra lo del infierno, si sí, si no, si es real, si no es real, si era algo nada más, algo como una, ¿cómo se dice? No analogía. Como una metáfora, o era metafórico, o si es real, que ya hemos nosotros hablado un poco al respecto, si será eterno o no será eterno. Otras vicisitudes, las que hay que estudiar cuando muere un no creyente, una persona que no es salva. Pero hoy vimos la muerte del cristiano. Y sin duda me volaron esas palabras de Jesús. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, sí, se murió, pero sigue vivo, sigue siendo hijo de Dios. Dios sigue siendo su Dios. Y a los justos, Dios se los lleva antes para protegerlos del mal. Nunca había... ¿Qué versículos? Léanlos muchas veces, Isaías 57, 1 y 2. Y bueno, vamos a despedirnos con esta rolita. Si ven que ya están las monedas y ven multimedia, quiere decir que me dio tiempo de hacer la edición de esta nueva rolita, la moneda de mi corazón, y ya pude poner las monedas que me mandaron. Si no, es que no me dio tiempo todavía de hacer la edición y escucharemos la pura rolita o quizá otra rola. Les amo, familia. ¡Pau! Bendiciones. Oh, yeah. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo tributo, Jesús. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo tributo, Jesús. Anhelo cuidarlo, sé que del maná la vida, el maná que lo alimenta es tu palabra, la Biblia. Reconozco que a veces no me alimento bien, lo sé. Qué vergüenza que te oculto una cara y doy tributo a quien no debo. Me arrepiento, Dios. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo tributo, Jesús. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo tributo, Jesús. Sé que lo que hablo viene de lo que mi corazón guarda. Anhelo almacenar bondad. Reconozco que a veces solo albergo maldad. No sé, qué vergüenza que te oculto una cara y doy tributo a lo que no debo. Me arrepiento, Dios. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo tributo, Jesús. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo tributo, Jesús. No quiero hacer promesas que yo no pueda cumplir, pero sabes que te amo y me he propuesto elegir no contaminarme, guardar mi corazón, valorar esta moneda con tu inscripción y demostrarlo dando mucho fruto. Si lo ves con buenos ojos, ven Señor, recolecta tu tributo. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo tributo, Jesús. La moneda de mi corazón tiene tu inscripción, Jesús. Mi corazón es tuyo y con él te rindo